Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Queridos hermanos, en este 11º domingo del tiempo ordinario, en que celebramos también el Día del Papá, la Iglesia nos trae estas lecturas tan bonitas que queremos comentar hoy día y reflexionar aquí en la parroquia de San José de la Mariquina, transmitiendo a Radio María, que está extendida por todo el país. Entonces estamos en comunión con muchos hermanos en esta Santa Misa. Y la palabra de Dios hoy día justamente nos habla de una actitud muy paternal que tiene Dios, porque toda paternidad procede de Dios. Así Jesús nos enseñó a dirigirnos a Él, Padre nuestro. Entonces, cuando decimos hoy día, feliz día del papá, y hay que decirlo, debemos reconocer que el primer papá de todos es nuestro Dios, es nuestro Creador. Y a Él le debemos la gracia de tener muchos papás que nos han transmitido esta imagen amorosa de Dios mismo. Entonces, en la primera lectura comenzamos a ver estos grandes eventos en que Dios se manifiesta como papá, como padre. Y a través de Moisés, que fue una figura muy paternal, dice el día de la primera lectura del libro del Éxodo, se establece una alianza entre Dios y su pueblo. Y Dios le dice al pueblo: ustedes serán mi pueblo amado, una nación de mi propiedad, una nación consagrada a mí, un reino de sacerdotes. Y esto se extiende no solo al pueblo judío en aquella época, sino principalmente a toda la Iglesia, porque la Iglesia es el verdadero pueblo de Dios,
porque el verdadero representante del Padre acá en la tierra es Jesucristo, el Hijo amado de Dios, que se hizo hombre justamente para darnos la mejor imagen posible de un papá que se entrega por sus hijos, por su esposa, por su familia, como dice San Pablo, cuando todavía éramos débiles. En la segunda lectura de hoy de los cristianos romanos, lo escuchamos: cuando todavía éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Eso hace un papá. Los pecadores son los enfermos, son los hijos que necesitan ayuda de su padre. ¿Y qué hace este padre? Se entrega por nosotros, da la vida por nosotros en la cruz, nos da su propia sangre, nos perdona, nos educa, nos guía, nos orienta. También Jesús curaba enfermos, expulsaba a los demonios, resucitaba a los muertos. Es decir, eso hace un buen papá. Cuida a sus hijos, los protege, les trata de sanar sus heridas. No solo las heridas del cuerpo, las enfermedades, las epidemias, sino también las heridas del alma. Pensemos en el dolor que produce a un niño o a un adolescente el recibir un abuso. Hoy en día están de moda los abusos. A veces se dan entre los mismos niños con el bullying, pero también a veces son personas adultas de todas las instituciones. Y no dejo allá afuera a la iglesia. Abusadores hay en todas partes. Incluso entre los discípulos de Jesús había uno que era traidor, Judas. En todas partes hay cizaña. También en las instituciones, en la salud, en la educación, en los legisladores, en los jueces, en el gobierno, en el mundo, en la ONU. En todas partes está la presencia del enemigo, que es el antipadre por excelencia, el que quiere transmitir una cizaña de división, de odio, de cultura, de muerte. Por eso Jesús expulsa a los demonios. Y también nos recuerda que hay un mal que es el peor de todos, el pecado y el infierno, que debemos evitar. Entonces, un buen papá que está consciente de su misión, de cuidar a sus hijos, de proteger a su esposa, de querer y amar a su familia, primero la protege del peor de todos los males, que es el infierno, que es el castigo de estar sometidos a la acción del demonio por el pecado. Por eso entonces el llamado que hace Jesús hoy a sus discípulos, primero son 12, y entre los 12 el primero de todos es Simón, Pedro, porque él es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia. Él es el primer representante de Cristo acá en la tierra. Por eso hoy día también recordamos al Santo Padre, al Papa, y queremos estar en comunión con Él, con sus enseñanzas, con su guía, con su magisterio. Y todos los papas, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia no están solos, están con sus hermanos obispos, los demás apóstoles del día de hoy, y los sacerdotes. Y es hoy también un día importante para rezar por las vocaciones. El Señor ve que la cosecha es abundante, pero los operarios son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies para que envíe muchos sacerdotes, muchos agentes pastorales, misioneros a la iglesia. Y no solo sacerdotes, religiosos, también laicos comprometidos, hombres y mujeres que sean valientes, que sean fuertes para enseñar la palabra de Dios, porque esa es la primera tarea de Jesús, proclamar el Evangelio y hacerlo con ternura, con amor, sabiendo que las ovejas a veces están heridas y están descuidadas y están perdidas, y por eso necesitamos muchos apóstoles, sobre todo entre los papás que sean verdaderamente cristianos. Ayer conversaba con un papá católico en una misa en el campo y me preguntaba, pero ¿por qué tengo que casarme? ¿Por qué mi señora dice que ahora tengo que casarme? Entonces, la verdad es que lo que usted ha hecho no es malo. Ha formado una familia muy bonita, llevan 20 años juntos, maravilloso, tienen varios hijos, nietos. Pero ¿por qué tiene que casarse? No porque lo diga yo, es porque nosotros queremos seguir la palabra de Dios, escuchar la voluntad de Dios. Entonces es un
un modo que Dios nos ha regalado para bendecir a las familias, el sacramento del matrimonio. ¿No le parece mejor hacer las cosas según Dios que según el pensamiento humano, el pensamiento mundano? Y él decía, pero si nos ha ido bien hasta ahora. Es cierto, lo han hecho bien, pero si lo hacemos siguiendo a Cristo, siguiendo la voz del pastor, lo haremos mucho mejor. Ojalá que se pueda convencer este hermano, porque ciertamente Cristo nos está llamando a algo muy grande. Estamos en un mundo difícil, en una gran crisis de valores, de principios, de enseñanzas, donde a veces parece que lo bueno se convierte en malo y lo malo en bueno. Entonces necesitamos hombres que sean como roca, papás que sean capaces de enseñar según la verdad de Cristo a sus hijos y no según toda la variedad de ideologías que andan rondando hoy en día, que muchas veces buscan una conveniencia humana, pero no hacer la voluntad de Dios. Entonces hoy día pedimos por los papás, que los protejan, que Dios proteja a los padres, les dé fuerza, les dé bendición, les dé el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podremos comprender bien esta enseñanza de Jesús. Claro, los apóstoles van a la misión, hacen milagros, igual que Jesús, predican la palabra, sanan enfermos, expulsan demonios, llegan contentos, pero después se acaba eso y es necesario que venga Pentecostés, el Espíritu Santo, que fortalezca, que nos confirme en la fe, que tengamos muchos papás católicos de verdad, cristianos de verdad, que no escuchen tanto la voz del mundo, la voz de las noticias, la voz de la ideología, de la política que nos está dominando, sino la palabra del Evangelio. Que Dios nos bendiga con buenos papás, que sean como San José, que cuidó a su familia, que protegió a la mamá, protegió al niño, que los guió cuando Herodes y el maligno y la ideología del mundo de aquel tiempo perseguía al niño Jesús. En estos días, en esta semana, precisamente veíamos esta triste situación del abuso que se cometió a niños en un colegio de Talcahuano y otro colegio en el norte. Y yo veía en las noticias que las que más estaban ahí defendiendo a sus hijos eran las mujeres, las mamás, las que dan la cara por sus hijos. Vamos a proteger a nuestros niños. También había papás, pero necesitamos más papás. Es muy distinto cuando el papá dice en la casa, hijo, no, o hijo, sí, este es el camino correcto. Es muy distinto cuando un niño viene a la misa no solo acompañado de su mamá, sino también de su papá, porque así el niño aprende a seguir un camino correcto, un camino cierto, se siente seguro con la guía del papá. La tarea, la misión de un papá es una misión profética. Es una misión muy especial, se le llama papá justamente porque tiene que representar a Dios que es Padre frente a sus hijos. También está presente en la familia Dios Amor, el Espíritu Santo, que está más bien representado por la mamá. Pero hoy es el día del papá y pedimos entonces al Señor que bendiga a todos los papás de nuestra parroquia, a todos los papás que están escuchando esta misa por la radio, a los papás que ya partieron de este mundo para que el Señor los reciba en su santo reino y a nosotros hoy nos haga conscientes de que tenemos una gran tarea, un gran llamado de Jesús. La misión, la vocación a la evangelización no es solo para los 12 apóstoles, no es solo para los sacerdotes, es para todos los cristianos. Decía un documento del Concilio Vaticano II, Evangelii Nunciandi, que no se puede ser cristiano, no se puede ser un bautizado de verdad si no se es misionero. Solo el católico que tiene conciencia de que debe defender su fe, comunicar su fe, proclamar que Cristo está vivo, que la verdad de Cristo es la única que nos salva y que podemos vencer las mentiras e ideologías del mundo con la fe, con oración, con los principios claros. Solo así podremos ser verdaderas piedras vivas. Y junto a este Pedro, que es la primera piedra que Cristo puso para fundar su iglesia, todos también podremos ser piedras vivas, piedras verdaderas
de esta iglesia que Cristo está fundando y formando hasta que venga definitivamente en la resurrección de los muertos a juzgar a todos y a llevar a los suyos a la vida eterna. Eso es lo que queremos, encontrarnos en la familia de Dios, en la familia eterna para siempre, y que allá vayamos todos, no solo las mamás, que siempre son muy buenas y muy religiosas, pero también los papás. Es importante la figura paterna, importante hoy día dejar claro que la familia que Dios ha fundado, que Dios ha creado en este mundo, es así tal como aparece en la Biblia. Papá, hombre; mamá, mujer. Solo así pueden venir los hijos y la bendición de Dios, y que se cumpla la voluntad de Dios, así en la tierra, así en el cielo como en la tierra. Así sea. Amén.